Bueno, ha sido, yo creo, el mayor crimen, o por lo menos el crimen que tenemos todos más reciente y más fresco, ¿no? Y además yo creo que la importancia que tiene es que está ahí mismo, ocurrió hace 80 años apenas, y se empiezan a volver a escuchar y a ver cosas similares a lo que sucedió en aquellos momentos. Obviamente no se trata de hacer una comparación directa, hoy no hay campos de concentración como los que abrió Hitler, pero es verdad que volvemos a escuchar un lenguaje parecido, de xenofobia, de España para los españoles o Alemania para los alemanes, ¿no? Que era precisamente lo que decía Adolf Hitler, de tal manera que aquel holocausto, aquella locura que fue la Segunda Guerra Mundial, locura con matices, porque realmente fue una ideología, no eran locos los que lideraban el partido nazi, sino que era gente que tenía una ideología muy clara, como hoy en día sigue habiendo una ideología xenófoba y racista que cada vez tiene más auge en Europa. Yo creo que debemos estar muy prevenidos ante este tipo de partidos que hacen un discurso muy facilón, muy simplista, muy populista y muy racista, en la línea siempre de defender lo suyo, ¿no? Los españoles primero, es lo que escuchamos ahora, pero se escucha en Francia los franceses primero, o Alemania para los alemanes, también lo dice Alternativa por Alemania, los neonazis, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante estos movimientos? Yo creo que hay que hacer sobre todo un ejercicio de pedagogía, recordar lo que ocurrió en el pasado, que ya esto no es nuevo, que esto ya lo hemos vivido, que esto es lo mismo que decía Adolf Hitler y que llevó a lo que llevó a toda Europa y especialmente al pueblo alemán, a la destrucción absoluta. Con lo cual, esos discursos que pueden parecer en principio muy atractivos, muy egoístas, pero muy atractivos, de vamos a dejar fuera al diferente, vamos a someterle, vamos a utilizarle eso poco más o menos como un esclavo, ¿no? Para las cosas que nos interesa, pero para el resto, la educación, la sanidad, etcétera, seamos nosotros los primeros y los únicos que disfrutemos de ella, lo que conducen al final es a conflictos, a una injusticia profunda, desde luego, hacia esa gente, pero al final a un enfrentamiento entre todos, porque cuando permitimos que alguien se erija en líder, antes se llamaba Führer, ¿no? Que es el que marca la línea entre la raza dominante, pues entonces eran los arios, ahora pueden ser los españoles, por decirlo de alguna manera, a partir de ahí le permitimos que haga todo. Pasado mañana distinguirá entre los más altos y los más bajos, entre los ricos y los pobres, entre los que piensan como ellos sobre todo y los que no piensan como ellos. Hitler fue el principal criminal, es verdad, y siempre le maldecimos a él, ¿no? Es como, fue Hitler el culpable de todo, pero tuvo muchísimos cómplices por toda Europa. Hubo colaboracionismo en todas partes. En Francia hubo una parte ya no solo de los políticos y de los empresarios, sino también de la sociedad. Lo mismo ocurrió por todas partes. Obviamente, la participación española fue todavía más activa. Franco era un líder que tenía una relación estrechísima con Hitler. De hecho, Franco ganó la guerra en España por la ayuda de Hitler, si no jamás la habría podido ganar. De tal manera que esa alianza se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial y Franco tuvo un papel decisivo en la deportación, por ejemplo, de más de 9.000 españoles de aquí, de las Terras del Ebre, de Tarragona, de toda España, que acabaron en los campos de concentración nazis sencillamente porque Franco le dijo a Hitler que no quería que esos españoles sobrevivieran y los envió Hitler, que los tenía como prisioneros, a campos de concentración como Mauthausen para morir allí. Además, Franco también tuvo una participación, en este caso más pasiva, en la muerte de miles de judíos, porque Hitler le ofreció repatriar a sus judíos antes de llevar a cabo la solución final, y la respuesta de Madrid fue escalofriante. Yo la he documentado y la he investigado a fondo y fue de una indiferencia absoluta que acabó provocando que yo estimo un mínimo de 40-50.000 judíos de origen sefardí, por tanto de origen español, acabaron en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau por esa inacción del dictador Francisco Franco. Es verdad que en los últimos tiempos, más sobre todo por autoridades locales y autoridades de comunidades autónomas, gobiernos como la Generalitat de Cataluña, que en este caso ha dado pasos adelante, también en la Comunidad Valenciana últimamente, en Andalucía se han hecho cosas, pero falta sobre todo una gran acción nacional, a nivel estatal, porque el problema que tenemos sobre todo es que no hay un reconocimiento a nivel de toda España de lo que fue esa deportación española, esos 9.300 españoles y españolas que acabaron en los campos de concentración nazis, pero sobre todo, y lo que a mí me parece más fundamental, es que esto sigue sin estar reflejado en los libros de historia y sobre todo en los libros de texto que estudian nuestros hijos y nuestros nietos. Ahí es donde tiene que aparecer esta historia de estos españoles y españolas que acabaron en los campos nazis por orden de Franco, y tiene que aparecer también la historia tal cual fue. Independientemente de mi propia ideología, creo que hay que ser escrupuloso en estos términos. El término nazi hay que utilizarlo para quien realmente se comporta como un nazi, quien digamos que se encarga de difundir un discurso racista, xenófobo, de intolerancia absoluta, y no entrar en banalización y llamarnos nazi porque sí, porque lo que hacemos al final es que las víctimas de aquel horror
parezcan menos víctimas, ¿no? Y que al final los nazis, que eran otra cosa, era una ideología que tenía muy diseñado lo que querían hacer, de exclusión del diferente, de persecución y exterminio del que no pensaba como ellos, bueno, pues parezca que simplemente alguien porque piense diferente a ti también es un nazi. Comparar algo con el Holocausto, todo parece pequeño al lado del Holocausto, ¿no? Lo que sí podemos hablar sin ninguna duda es que hay paralelismos. O sea, es cierto que imágenes que estamos viendo en estos últimos años de esos refugiados, ya sean los Rohingya en Myanmar, que huyen de Myanmar, o los refugiados que intentan llegar a España, a Europa, y que se quedan, ahora ya no los vemos. La Unión Europea ha hecho un pacto para que sea Libia y Turquía quien los esconda, quien los retenga, quien los tenga en campos prácticamente de concentración, donde sabemos que se producen violaciones de mujeres y donde están muriendo allí a centenares, ¿no? De tal manera que es verdad que existen unos paralelismos de los que tenemos que ser muy conscientes. Y una imagen que me ha venido muchas veces a la cabeza en estos últimos meses, cuando he visto imágenes de campos de refugiados, de la gente que huía de la guerra de Siria, por ejemplo, o de Libia, me venía a la cabeza las imágenes de españoles en los campos, en este caso de concentración franceses, una vez que huyen del franquismo en febrero de 1939, muchísimos catalanes estaban en estos campos, en las playas francesas. Mi opinión personal es que ese monumento, lo mejor que se podía hacer con él era destruirlo, es mi opinión personal. ¿Por qué lo digo? Porque no se puede en este tipo de monumentos, digamos, readaptar y reconvertirlos de golpe en un monumento a la paz o en un monumento a la reconciliación. Estos monumentos se hicieron con un fin, que era homenajear a los golpistas que habían derrocado la democracia republicana y humillar a las víctimas, exclusivamente. Es lo mismo que ocurre con el Valle de los Caídos. Se construyeron exclusivamente para eso, digan lo que digan. Con lo cual ese tipo de monumentos, reconvertirlos en otra cosa es absolutamente imposible. Cuando se tenía que haber destruido este monumento y el resto de símbolos franquistas fue ya hace muchos años, nada más llegar la democracia. Ese hubiera sido el buen momento para hacerlo, o unos años después de que recuperáramos la libertad, pero nunca es tarde.